¿Qué tal? Buenos días. Para algunos la crisis fiscal que tiene nuestro país pasa por replantearse todo. Todo lo que hemos dado por natural o por hecho durante los últimos 23 años. De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, nuestro invitado ha escrito extensamente sobre por qué nuestro país y su Estado tiene problemas de dinero. A la base estarían varias causas: una estructura tributaria inadecuada a lo que necesitamos de plata para desarrollar el país. Súmele evasión y elusión de impuestos, corrupción y un modelo económico que produce poco, emplea poca gente y encima se le paga poco. Esto ha provocado que los gobiernos de turno desde 2000 se endeuden para salir con sus obligaciones con la banca internacional o con los fondos de pensiones. Para él esto es una trampa. Pagamos deuda con más deuda. Reconvertimos deuda de corto plazo a largo plazo y esto es por el momento algo de nunca acabar, y se le puede acabar al país, pero la capacidad de hacer los pagos mínimos por lo que le prestaron. Entonces, intuyo que para nuestro invitado, pagar o no pagar al fondo de pensiones o no haber incluido el dinero para hacerlo dentro del presupuesto es solo una piedrita de la lógica inviable de nuestra constante adquisición de deuda. Por el otro lado, el partido Arena, la derecha política y la empresarial afirman que este no es un problema de dinero, es un problema de administración y de gestión de gobierno. Afirma que el FMLN ha tenido más del doble de dinero que la última administración arenera, la del presidente Antonio Saca. Eso no es del todo impreciso, y cito el reporte del Ministerio de Hacienda llamado Marco Fiscal de Mediano Plazo 2015-2025. En la administración anterior, dice, de 2009 a 2014 se adelantaron reformas tributarias orientadas a cerrar los espacios de evasión y elusión, mejorar la equidad en la tributación y que los contribuyentes con mayores ingresos aporten en mayor medida al fisco. Fueron 3 reformas, 2009, 11 y 14. Cito nuevamente el reporte del Ministerio de Hacienda. Los ingresos totales han mostrado un considerable incremento, al pasar de 3.626,4 millones a 4.123,4 millones. Para que se haga una idea, el presupuesto votado en 2004 fue de 793 millones de dólares. El de 2017 es de 4.957,8. Eso es 2.164 millones más que lo que tuvo el país en 2004 cuando asumió la presidencia Tony Saca. Entonces, ¿por qué no alcanza el dinero? ¿Por qué se dan estas irregularidades y se caen en impago selectivo? ¿Es esto realmente un problema de ahorro y reducción de gastos, de más deuda, o de replantearnos completamente cómo funciona el Estado? Para respondernos esta mañana ya nos acompaña en el estudio el doctor Salvador Arias, economista de la Sorbona en Francia. Doctor, como siempre, bienvenido a República. Gracias, muy amable. Te agradezco mucho la invitación en esta oportunidad de una situación tan difícil que vive el país, que vive la economía pública, pero que era totalmente predecible y que se ha estado anunciando. Quiero decirte que en el 2008 yo lancé un libro que se llamaba El derrumbe del neoliberalismo, donde demostraba que ya el modelo estaba acabado. Inmediatamente cuando salió el libro, en abril del 2008, ese mismo año se presentó la gran crisis a nivel mundial, producto precisamente del modelo neoliberal, que vino a hacer tambalear las finanzas internacionales y en nuestro país, por lo tanto, a ponerlo en una crisis. Okay. Doctor, antes de continuar, quiero nada más comentarle a la gente que nos mire y que seguramente lo sigue usted, que usted está a punto de presentar un nuevo libro. Se llama El regreso del Colón y el derrumbe del imperialismo del dólar. Este libro lo va a presentar usted el próximo martes 25 de abril en el Hotel Sheraton Presidente. Así que, bueno, enhorabuena. Este es un tema provocativo y seguramente lo vamos a traer a República para que nos hable de qué consecuencias podría traer el regreso del Colón al país si esto efectivamente se diera. Bueno, primero tomando un poco, comenzando por lo que tú decías, que el ingreso fiscal, cómo ha aumentado el presupuesto y todo. Creo que a la par nosotros podríamos analizar año por año. Tú hablaste del 2004, ¿verdad?
Yo quiero decirte que en el 2004 el presupuesto, el pago del servicio de la deuda fue de 1.312 millones. En el año 2014-2015, el presupuesto el 2014 fue de 1.769 millones y no ha variado. Ha habido años que el servicio de la deuda ha llegado a 2.291 millones, como fue el año 2009, que es cuando termina SACA, donde el modelo ya había quebrado y no tenía capacidad de pago, y que realmente la incapacidad de pago se comienza a manifestar en 2006. ¿Por qué? Porque el sistema de pensiones, las privatizaciones, la dolarización, la reducción de los aranceles, las privatizaciones, el quitarle el impuesto al patrimonio y una serie de privilegios, de ilusiones para el sector privado y trasladar toda la parte impositiva de la población, hizo que la economía entre en un problema de estancamiento y un problema, eso sí, a la par de enriquecimiento de muchos de grupos económicos importantes con este país que hicieron su gran negocio con la privatización de la deuda. Pero todo esto, que es todo un modelo neoliberal que ya va a tener, comenzó el 98 y estamos vamos a llegar al 2008, o sea, tenemos este año 29 años de neoliberalismo que nos tiene una situación sin salida dentro del marco neoliberal, pero que sí tiene salida. Y es un desacuerdo que tengo totalmente abierto con el ministro de Hacienda. Cuando dice, aquí no hay nada que hacer, lo único que nos queda es ver qué dice Arena. Yo creo que este es el peor error de política fiscal, de visión política de un ministro de Hacienda que ha estado... va a tener 8 años en la administración, administrando la hacienda pública de este país y no ha resuelto el problema fiscal. Un problema fiscal que se puede resolver en lo más en 2, 3 años si se hace lo que se debería hacer. Ok, doctor, vamos a ir entonces a esas posibles soluciones que usted va a plantear, pero antes de eso quiero que pasemos por estos problemas de carácter coyuntural, que intuyo para usted son simplemente piedritas en el camino de esta lógica inviable de endeudamiento que tiene nuestro país. Antes de eso quiero que escuchemos, sin embargo, lo que nos dijo el doctor Héctor Dada el día de ayer cuando estuvo con nosotros aquí en República, precisamente hablando de este ciclo casi permanente o permanente por el momento de endeudamiento de nuestra República. Escuchemos. Pero la enfermedad queda. Y la enfermedad es un modelo que no funcionó. Y que no lo anunció el Banco Mundial en 1996. ¿Cómo no? Sí, ya lo dijo. Y dijo, se redujeron los impuestos y no se produjeron los efectos que se esperaban. Se supuso que reducir el impuesto a los empresarios y cargárselo a los consumidores iba a producir una catarata de inversión privada y eso nunca pasó. Entonces el modelo nació muerto, pero lo seguimos sosteniendo como zombie más de 25 años después. Bueno, básicamente estaba planteando lo mismo que usted ya nos ha dicho. Básicamente se esperaba que hubiese una gran inversión privada, de tal manera que hubiera actividad económica que generara los tributos y por lo tanto el Estado salvadoreño siempre tuviera dinero. Eso no se dio. Lo vamos a analizar en minutos, pero antes de eso lo que tenemos es este Estado que en este momento no le puede hacer frente a todo lo que tiene que gastar para tratar de desarrollar el país. Pero dentro de esto que se tiene que hacer en el ejercicio de un gobierno se encuentra el diseñar presupuestos. Es decir, si yo, por ejemplo, sé que tengo una cuenta por pagar en cualquier almacén, o sea, yo sé que tengo que destinar ese dinero, $40, $50 mensuales, no puedo adjudicarle $1 a esa cuenta por pagar cuando necesito 40. Entonces, para muchos, este impago ha sido por una irresponsabilidad, digamos, del Ejecutivo al no adjudicar el servicio o el pago de las cuotas mínimas que le tiene que pagar a los trabajadores que les hemos cedido parte de nuestro dinero para que se paguen las jubilaciones. Mire, en el 2006 ya no había cómo pagar las pensiones. Porque el error más grande que se hizo fue uno de los errores grandes, la privatización de las pensiones. Es que el Estado, cuando empezó a funcionar el sistema privado, ya perdió capacidad financiera para poder seguirle trasladando lo que tenía que trasladar, porque no fue una privatización de privatícenlo y yo ya no me meto en eso, sino que le dejaron una carga fiscal al Estado con el sistema de pensiones. Y eso se agravó más cuando los que se empezaban a pensionar, que se trasladaron al sector privado,
y los que estaban pensionados, recibiendo pensiones, recibían pensiones inferiores a las que se pagaban en el sector público, de los que se quedaron en el sector público. Y la proyección iba en crecimiento. Entonces lo que hicieron es invertirse en los SIP, que además son de carácter inconstitucional porque no pasa por la Asamblea y está claro que es una deuda pública porque es el Estado el que las paga. Son inconstitucionales. Nosotros lo dijimos desde cuando ni pasó por la Asamblea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Estado le complementa los salarios a los que están pensionándose en el sector privado con los impuestos del pueblo, que es quien principalmente paga el pueblo, paga los impuestos, y un pueblo que no recibe unos subsidios mínimos, como ya lo vamos a ver, que no significa nada en el problema fiscal del Estado. Ese no es el origen del problema fiscal del Estado. Entonces, el problema ya estaba en el 2006, al grado tal de la iliquidez llega en el año 2009, cuando Saca se va, donde el servicio de la deuda del 2009 fue de 2.291.9 millones de dólares. Y para que no quebrara el Estado en ese momento, y que ya estaba quebrado, que no tenía ni para la caja, vinieron en la Asamblea, yo era diputado, me opuse, lo discutí al interior del partido, pero en el partido al final hay una mayoría, una disciplina cuando se discute, se aprobó apoyar a Funes para que entrara Funes tranquilos, dijeron, entonces se sacó a Saca sanamente, como que no quebró el Estado con Saca, y se hizo una movilización de 2.700 millones de dólares de préstamos nuevos y reasignación de préstamos para tapar un hoyo que ya no tenía salida, porque ese hoyo ya en diciembre otra vez estaba la caja del Estado virtualmente vacía. Y entonces el proceso del endeudamiento, como yo lo publiqué en el año de 2012, del libro que le llaman La trampa y la deuda, se corrompe porque empieza el país a perder capacidad de pagar deuda, no solo el principal, sino que los intereses, que es lo más grueso. De forma tal que el país empieza a capitalizar en deuda los intereses de la deuda y la deuda se vuelve una trampa total, porque usted adquiere deuda, la usa y es más, ya los años que pasan, el Estado ni la deuda que adquiere le alcanza para pagar los intereses y el principal, dedica toda la deuda y además tiene que sacar de los impuestos. Doctor, pero entonces, eso es algo que ya sabían los actuales funcionarios del Ejecutivo, pero no es un error de carácter, digamos, ejecutivo y de administración no haber adjudicado buena parte de los recursos que ya se sabe que se tienen que gastar en el pago mínimo al fondo de pensiones, que creo que anda por 280 millones este año en pagos cuatrimestrales, creo que es decir, ¿no tenía que haberse adjudicado eso? Es decir, ¿no es eso una falla administrativa, no haber puesto esa plata ahí? No tenían, es que no tenían previsión de recursos para poderlo poner. Y además, el problema es que si lo ponían, tenía que pasar el presupuesto a ser aprobado con 56 votos, porque Arena tenía que aprobar deuda. Y Arena está en una política de agudizar todo el fracaso de su modelo económico, todo el saqueo que hizo de esta economía, todo el absurdo económico de haber establecido una política fiscal desde que el año 2000 comienza a financiar gasto corriente con deuda a largo plazo hasta 30 años, que son absurdos de política fiscal. Entonces, ellos desarmaron la economía de este país, pero sí, quedemos claros, que a la par que desarman la economía de este país desde el punto de vista del Estado, que castigan a la industria salvadoreña, que castigan a la agricultura salvadoreña, a la par generan bloques económicos de los nuevos millonarios de estos países, ¿verdad? Que son los dueños de Arena, llámese los señor Cristiani, llámese los Regalados, llámese los Imán, llámese los Quiroz y llámese lo que les sigo llamando, ¿verdad? No son muchos, porque no son ni 14 familias que están bien organizadas, que además entran en un proceso de alianza con empresas transnacionales, las cuales cada una, estas empresas transnacionales de este país se llevan al año más de $1.000 millones y no pagan impuestos. Entonces, el país lo convirtieron en un país exportador de capitales, cuando el país lo que necesita es inversiones, como decía el doctor Dada.
Dijeron que iban a venir los chorros de inversiones, pero no. Lo que vino fue un chorro de salida de capitales hacia afuera del país. Y eso es lo que hace insoportable. Mire, la proyección del Fondo Monetario, de las necesidades de financiamiento del Estado para el año 2017, ¿verdad? Para el año 2017, el financiamiento que requiere el Estado para el año 2017 es de 2.412 millones, si no me equivoco, ese fue el 16, si el 17 es es de 2.102 millones. El 2018 va a ser 2.336 millones. El 2019, 3.360 millones, porque va a haber la necesidad de pagar unos eurobonos que hay que liquidar, que termine ese año. Después el otro año 2.700, después el año 20, el último año que tiene la proyección del Fondo Monetario, el año 21 creo, si no me equivoco, vamos a necesitar otra vez 3.087 millones de dólares. El modelo es insostenible. Para que la gente lo tenga claro, ¿ese dinero sale del dinero ordinario del presupuesto general de la Nación? No es un dinero que no alcanza el presupuesto de la Nación, que hay que endeudarse. Estos son las necesidades gruesas de financiamiento para que funcione la economía, donde está la deuda del Estado, del problema en la deuda privada, porque el país es una, la economía es una relación. Entonces, no tiene salida el país. Y esos son números del Fondo Monetario, que son números hechos con el Banco Central y con el Ministerio de Hacienda. Entonces, este problema, por eso es que el problema de caja que existe ahora no es el verdadero problema. Claro, ¿por qué se convierte en un problema tan fuerte el problema de caja? Porque políticamente la derecha está utilizando la crisis que ella sabe que ha armado y que ha beneficiado a los dueños de esos partidos de derecha en la Asamblea Legislativa. Ella sabe que este es el momento de apretarlo a este gobierno para que quiebre políticamente ante el pueblo salvadoreño y aparezca como el gran mal administrador del Estado. Yo te digo una cosa, el presidente Salvador Sánchez Serén, si tú estudias la economía del país desde que nació el Banco Central en 1934, ¿verdad? Si lo analizas, es el presidente que ha recibido las finanzas públicas en peor estado en la historia económica de este país. Y en una trampa que para pagar la deuda, para pagar tanto de afuera, la interna, las pensiones, no le daban los ingresos. Y yo entiendo esa parte, doctor, y de verdad la vamos a abordar más adelante en República, pero el punto es, si ya se sabe que el funcionario de turno, en este caso el presidente Sánchez Serén, hereda las finanzas peores en la historia económica de este país, es un administrador de crisis, pero entonces algunas de las afirmaciones que hacen los diputados del Partido Arena le dicen básicamente al presidente Sánchez Serén que no ha sabido manejar o administrar la crisis y que podría de repente transferir fondos, dicen ellos, de otras partidas del gobierno para poder adjudicar este dinero para pagar los fondos de pensiones. Son cínicos los areneros, ellos saben que no hay dinero. Ellos saben cómo han dejado la caja pública, no hay dinero. Y el ministro de Hacienda ha cometido el gran error de no atender los problemas de fondo estructurales de las finanzas públicas. Y ya va a tener 8 años de estar de ministro. Entonces se dedicó a poner pequeños impuestos a la población, dicen que es un total de 20 impuestos, que ha incrementado los ingresos del Estado, ¿verdad? Pero que no han sido suficientes ni van a ser suficientes para atender un problema de endeudamiento y un problema de una economía dolarizada que cada vez necesita más endeudamiento por estar dolarizada para poder funcionar. Y un país que tiene un sistema de pensiones que es perverso, que no tiene cómo financiarlo a las finanzas públicas. Tengo que ir a la pausa, doctor, en ese momento déjeme detenerlo, porque sí quiero que hablemos también del otro gran argumento de la derecha política y empresarial, y es la cantidad de miles de millones de dólares que tiene más este gobierno comparado con 2004. Y de eso quiero que hablemos, y luego vamos a abordar también las causas de todo este ciclo inviable de endeudamiento en nuestro país. Antes de eso, déjeme contarle que este próximo viernes vamos a tener el primer República Interactivo. Vamos a tener a 3 de nuestros mejores panelistas. Nosotros vamos a hacer una
escaleta tentativa, pero realmente los temas los van a poner ustedes, los televidentes, así como las preguntas, siempre y cuando sean decorosas. Así que es este próximo viernes, el primer República Interactivo. Nos vamos a conectar a través del Facebook Live y por supuesto vamos a estar recibiendo sus preguntas a través del Facebook y a través de nuestro Twitter. Hoy sí pausa, pero antes de irnos, quiero contarles que el Banco Promérica de El Salvador cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional. Tiene más de 100 cajeros, tiene 7 kioscos y 69 corresponsales financieros. Si usted quiere más información, llame al centro de contacto 2513-5000 o llame o conéctese con ellos con el Facebook a través de Banco Promérica El Salvador. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Doctor Arias, recapitulemos entonces. 3 reformas tributarias en el 2009, en el 2011, en el 2014 le han dado al Estado salvadoreño 2.793 millones de dólares más. El día de ayer, Carmen Aida Lazo, decana de la Escuela Superior de Economía y Negocios, nos decía que es muy difícil conocer cuál es el nivel de repente gasto superfluo o desperdicio o corrupción en el Estado, decía, pero que tenía un número que eran 400 millones de dólares más en sueldos. Esa es una de las críticas que le hace la derecha política y empresarial a estos dos gobiernos, que han incrementado, si mal no recuerdo, en 26.000 o 40.000 empleos el tamaño del Estado. Entonces, no debemos revisar, antes de empezar a pensar en corregir la estructura tributaria y otras medidas de las que vamos a hablar, en vernos realmente al espejo y ver si el Estado tiene todavía de dónde rebajarle sus gastos que a la luz de muchos salvadoreños razonables son inaceptables. Es que es la posición más reaccionaria que existe y es la posición del Fondo Monetario. Si eso lo han hecho en todas partes. ¿A cuántos echaron en Grecia? A más de 40.000 gentes o 60.000. Le redujeron las pensiones a la población. Le hicieron todo lo que quisieron al pueblo de Grecia y no han resuelto el problema. Y han hecho 3 ajustes de ese tipo. Ahora quieren, ¿cómo va a creer usted que un país, ¿sabe cuántos somos, cuánta población hay en edad de trabajar en este país? Casi 5 millones. ¿Cuánta gente tiene trabajo estable, según datos del Seguro Social en este país? No llega a 700.000. Y todavía le vas a pedir al Estado que eche más gente a la calle como una solución. Es un absurdo, políticamente, socialmente, pero además es un absurdo económico. Porque si tú sacas más gente a la calle, lo que hace es contraer más la demanda de este país. Y por eso no crece este país, porque no tiene demanda. Desde el punto de vista de una falta de empleo, de unos salarios de hambre, de unos altos impuestos que paga la población en los salarios de hambre que tiene. Y además, porque no hay inversión, porque la inversión, los grandes excedentes que tienen las grandes empresas de este país y las transnacionales se van para afuera, porque la cuenta de capitales está abierta por estar dolarizado. Entonces, el país está funcionando al revés, no para adentro, sino que para afuera. Y venir a decir que retirar gente resuelve el problema es ser ignorante del problema económico de este país, sinceramente. Es decir, si mal no recuerdo, los números andan aproximadamente por 120.000 empleados dentro del Estado, sin contar los municipales. Entonces, para usted, si nosotros siguiéramos una receta de este tipo y elimináramos 20.000 o 25.000 plazas que, digamos, la gente dijera son innecesarias, etcétera, bueno, podrán ser innecesarias, bien pagadas o mal pagadas, pero ya están dentro de la dinámica de la economía. Entonces, si nosotros sustraemos esos 25.000 empleos, ¿perjudicaríamos la economía? Le perjudica. ¿Y qué se va a hacer gente a la calle? Primero, un problema económico, ya te digo. Segundo, un problema social. Si aquí no hay trabajo. ¿Qué quieres entonces? ¿Más violencia social? ¿Más explosión social? Es que es estúpido pensar en una medida de esa en un país como este, con un nivel de desempleo y subempleo total. Si aquí la gente, lo que se llaman los cuentapropias, los que sobreviven en la rebúsqueda, son los que medio hacen que no se muera este país, porque los señores que hacen dinero en este país se lo llevan para afuera. Todos los nombres que te dije, los Poma,
todos los señores, los cristianos, los regalados, si tú le vas a ver sus cuentas, los imán, si tú vas a ver los Quirós, si vas a ver, tienen redes de empresas en toda América, en Centroamérica, en el Caribe, te vas a saber cuántas cuentas tienen en el exterior, porque se llevan el dinero, porque ellos saben que están quebrando este país y que este país está por llegar en un momento en que la crisis va a saltar, que el sistema financiero va a tronar. Con el problema que tienes, que el Banco Central no tiene capacidad de respuesta. Ahí anda buscando dinero el Banco Central, por si hay un problema de corrida ante una crisis inminente que viene. ¿Cómo ves tú? ¿Qué significa que nos estén calificando en triple C? Que somos un país que tenemos una deuda basura, así le llaman ellos, así está publicado. Si de basura quiere decir que si tú compras basura, lo que haces es que le dices, mira, yo te compro la basura, pero me vas a pagar el 10, el 11, el 12% de interés. A través de un compromiso soberano. Si no te embargo después como Estado. En esa situación estamos ya. Eso dicen los periódicos y las calificadoras de riesgo. ¿Quiénes son las calificadoras de riesgo? Las que defienden los intereses de ¿quién? De los bancos transnacionales, que están metidos aquí también. Entonces, tenemos que darle vuelta a la película. Mira, ¿cuánto recibió el Estado de más de ingresos? Dices ahí, ¿va? Entonces, pero mira, ¿cuánto le ha costado al Estado la privatización de las pensiones? 8.517 millones de dólares. Si a eso le sumas que las comisiones pagadas por los trabajadores a las AFP como cobro para que le administre las pensiones, fue de 1.358 millones. Esto entre el 2008 y el 98 y el 2014, las pensiones le han costado a esta economía 9.875 millones de dólares y al Estado 8.517 millones de dólares. ¿De qué sirve que esté recogiendo más dinero si ese dinero que recoges es para pagar un absurdo de política económica como haber privatizado las pensiones en la forma como lo tienen privatizadas? Entonces yo planteo una cosa muy sencilla. Señores, es que lo que tenemos que privatizar es la administración de los fondos de pensiones, no el fondo de pensiones, porque la gente la tienen engañada en dos cosas. Primero, que lo que van a hacer es que se va a privatizar los fondos de pensiones y los va a agarrar el Estado. Eso el Estado no los puede agarrar, es un ahorro privado. Pero lo que pasa es que se maneja en una concepción privada individualista en un país que está saturado de desempleo y subempleo, y que por lo tanto por eso no funciona. Son unos poquitos los que tienen grandes pensiones. De ahí el 78% de los pensionados tiene pensión mínima, con el agravante que cuando ya está pensionado ya no tiene seguro social. Esto no sirve, este modelo. Entonces, el tema de las pensiones es uno de los orígenes de las razones por lo cual todos esos ingresos adicionales no sirven para nada. No son para que el Estado pueda gastar y pueda invertir. Te vas a la otra cosa. ¿Cuál es el otro problema de fondo? Que los areneros no tocan y que se oponen. ¿Dónde está el dinero realmente en este país? En la evasión y la elusión fiscal. ¿Cuál es el costo? Nosotros tenemos la estimación al 2017, la evasión y la elusión fiscal va a ser 2.740 millones de dólares. Y yo te decía que los requerimientos brutos de financiamiento de la economía, según el Fondo Monetario, iban a ser que esto se me hace pequeño, en el año 2017 van a ser ¿cuánto es? Aquí está, de 2.102 millones de dólares. Fíjate que no tendríamos problemas de financiamiento de la economía si solo la corrupción y la evasión fiscal se resolviera como debe de resolverse, y que es el otro reclamo que yo le hago a este ministro de Hacienda. 8 años va a tener y no resolvió el problema central de las finanzas públicas, que es la evasión, la elusión y la estructura tributaria. Porque a la evasión y la elusión, ¿verdad? Tú le pones acá, te digo, para el 2019
La proyección es que la evasión y la elusión va a ser 2.859 millones de dólares. Ok, O sea, doctor, déjeme detenerlo ahí porque para que amarremos esta parte del tema, porque esto es bastante complejo, pero tres patas supuestamente tienen las recomendaciones que nos han dado los países cooperantes en este país para salir de la crisis fiscal. Una es por el lado de los egresos, otra parte es la de los ingresos y otra parte es el modelo económico. Por la parte de los egresos, usted ya básicamente me dijo, nosotros no podemos o no deberíamos reducir el tamaño del Estado y lo que consume el Estado en bienes y servicios, mucho menos reducir salarios ni quitar gente, porque siendo un 25% de la economía de nuestro país, y por lo tanto un ente sumamente importante de nuestra economía, si nosotros hacemos eso, deprimimos la economía. Entonces está clarísimo para mí eso, del lado de egresos. Entonces ahora vamos por el lado de ingresos. Usted lo que dice es que la estructura tributaria en este país es injusta, es recesiva. Sí, que por lo tanto tiene que componerse. Sí, pero es una cosa la estructura tributaria que tiene como resultado el siguiente. ¿Cuál es el problema de la estructura tributaria? Que, por ejemplo, el gasto tributario por sector económico o global, de un solo, es en el año 2013 el gasto tributario fue de 871 millones de dólares. ¿Qué quiere decir ese? Subsidio a la empresa privada. Eso es gasto tributario. Esta es cuenta pública, estos son datos del Ministerio de Hacienda. Yo lo puedo decir por sector. ¿Quién recibe? La inversión recibe 300 millones, la zona franca 184 millones, arrendamiento de viviendas 110 millones de dólares, pensiones y seguros 109 millones de dólares. O sea, hay un problema de un gasto tributario que hay que revisarlo, pero nadie habla de revisar las leyes de elusión, nadie. A eso le agregas tú la evasión y la elusión, producto de la corrupción privada, porque la evasión fiscal es corrupción privada y de las grandes empresas. Y fíjate que la mayor corrupción fiscal es del IVA. Yo me acuerdo la primera vez que lo mencioné en la Asamblea Legislativa y les dije que eran ladrones. ¿Por qué? A los que se quedan con el IVA. Porque el pueblo paga el IVA para que se lo den al Estado y ellos se quedan con el IVA. Además que la ley les permite que ellos no paguen IVA como sujeto económico, sino que del IVA que recogen, ellos descuentan el IVA que ellos pagan cuando compran sus bienes y servicios para funcionar. Pues, qué rico vivir. ¿Y cómo no vas a ser empresario millonario aquí de las grandes empresas? Pues, si no pagas impuestos, no pagas IVA y sos corrupto en la administración de lo que es el impuesto sobre la renta y te dan unas leyes de ilusiones, no solo para que no pagues IVA, sino que para que no pagues renta. Eso te lleva a una situación de que la fuente principal, donde está el problema financiero, para resolverlo, el segundo, después de haber renegociado la deuda, que hay que hacerla, no hay alternativa, no es sostenible, ahí están los datos del mismo Fondo Monetario, para que no digan que son míos, es el tema de la evasión y la elusión fiscal. Y fíjate, que cuando tú te vas entonces a ver quién paga los impuestos en este país, aquí tenés, con el 13% del IVA, el impuesto pagado por los hogares es de 3.271 millones de dólares. O sea, señor, ¿quién financia el presupuesto de este país? ¿Los hogares o las empresas? Porque lo que pagan los impuestos pagados por las empresas apenas son 847 millones de dólares. Esos son datos del Ministerio de Hacienda. Fíjate, ¿qué pasaría si suben el IVA al 15%? Porque el gobierno se ha estado resistiendo a la presión que ha estado haciendo el Fondo Monetario desde siempre. Si subes el IVA al 15%, los hogares pasarían de pagar 3.200 millones a 3.568 millones. Y la empresa privada seguiría pagando lo mismo, porque no paga IVA. Si lo subes a 16%, que es otro número que ya empezó a circular, ¿verdad? Los hogares pasarían de pagar un impuesto de 3.200 millones a 3.700 millones. 500 millones. Ahí está la solución fiscal, dice. Metámosle 16 al IVA y tenemos 500 millones, porque ese es de corrección, de recolección más fácil, inmediata. Aunque tendría que quitarle toda la corrupción de la evasión fiscal que tiene el IVA. Y no van a conseguir todo lo que se calcula aritméticamente. Y sin embargo, entonces tú tienes que la tributación, el hogar,
los hogares de este país, por cada dólar que reciben de ingresos, ya sea de salarios, de remesas, de cualquier ingreso que reciban porque se vendieron en la calle, tienen una tributación de 26.5% de promedio. Ahora, ¿cuál sería? ¿Y las empresas cuánto tienen? 4.2%. Ahora, ¿cuál sería la solución para usted? Porque nosotros hemos conversado... ¿Cuál es la solución? Ataca la evasión. Corrige la elusión fiscal. Ahí está. Dale vuelta a la tortilla. Es más, nosotros hicimos una proyección que con las leyes actuales, aún manteniendo el IVA a 13%, pero que no hubiera la evasión fiscal que existe, y sin corregir la elusión, con las leyes actuales, tú puedes tener una tributación de 24-25% en este país. Entonces, el problema es la corrupción fiscal del sector privado, la corrupción fiscal legal que establecieron los gobiernos de arena con las elusiones y otros mecanismos de evasión que tienen las empresas, que hacen que no paguen impuestos. El absurdo que los capitales transnacionales no tengamos la renta mundial, ¿verdad? Y todos otros países sí lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Los que no pagan impuestos aquí, ¿a dónde lo pagan? Se lo pagan al gobierno de los Estados Unidos, pues. Ahora, ¿le podrían argumentar o contraargumentar, mejor dicho, representantes de la derecha empresarial en este país, que con el nivel de informalidad que tiene nuestra economía, solo hay un 30% de empresas que realmente están pagando buena parte de los ingresos del Estado? Aparte, es 35%, si mal no recuerdo, un impuesto corporativo en este país, ¿o no? Sí, pero como hay todas las leyes y mecanismos de evasión, de elusión, y la evasión no lo pagan. El impuesto corporativo, si se paga, por eso te digo yo que si aplicaran las leyes que existen, si el impuesto corporativo se pagara, ese 35%, no tuviéramos el problema de déficit fiscal. Pero no se paga, porque eso es lo que hace que tengamos este tema de 2.000 y pico de millones de evasión y elusión. Aquí lo tenemos nosotros por detalle. Okay. Yo te puedo decir, la evasión del IVA, hablemos del año presente, 2016, la estimación que tenemos de acuerdo a la estructura que existe y los estudios que están hechos desde el año 2000, fue 1.146% de evasión de IVA. La evasión de renta de las personas naturales, los que cobramos salarios, 153 millones. Total de evasión de las empresas jurídicas, 850 millones. Entonces, la elusión tenés 2.148 millones, 2.148 millones. Entonces, en total, tú tienes un total de elusión y evasión en el 2016 que anduvo por los 2.600 millones de dólares. Entonces, por eso te digo, sí, eso ellos alegan que esa es su tasa, pero no la pagan. Mira, las auditoras de este país, el auditor de este país, su especialidad es evadir impuestos. Y el que no lo hace bien, lo despiden. Por cuestión de tiempo tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos quiero hablar de dos puntos más que algunos le erizan los cabellos del cuerpo. Uno es la reestructuración de la deuda y lo que eso significaría para nuestro país. Y lo segundo es lo que algunos dicen sería la colonización por razones técnicas de nuestro país. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Doctor Arias, hay algo que definitivamente perturba a muchos cuando escuchan un tipo de propuesta como esa. Usted dice que hay que reestructurar la deuda que nosotros tenemos porque obviamente usted ha demostrado, de acuerdo a sus números, que es inviable y en un momento va a ser impagable. Va a consumir demasiados recursos de lo que pagamos los salvadoreños en concepto de impuestos. Pero algunos dicen, ok, ¿qué tal si vamos donde los organismos internacionales y les proponemos esto? Lo que va a pasar es que es como que si de repente nos vayamos a bancarrota y no vamos a ser sujeto de crédito de nada. Y que las consecuencias son peores que el alivio supuesto que va a traer el proponer una reestructuración de la deuda. Mira, ese es otro tema que lo que pasa es que aquí se habla mucho bla, bla, bla. No son serios. Con mi perdón te voy a decir, la mayoría de políticos y gente de opinión en los medios de comunicación son gente que llega a hablar porque leen el periódico, porque se le ocurre una cosa, pero no hacen investigación
seria en este país y venir a decir, miren señores, esta es la situación. Yo te he utilizado los números del Fondo Monetario para demostrarte, primero, que no es viable seguirse endeudando. Pero no nos perjudicaría si pedimos reestructurarlo. Entonces quiere decir, nosotros vamos a aceptar porque ellos quieren que lleguemos al hoyo total y volvamos a un país totalmente inestable y volvamos a una convulsión social en este país. ¿Es lo que quieren? O señores, resolvamos este problema. Ustedes son parte de esto. Mira, yo te puedo demostrar préstamos hechos para el terremoto, por el BID, por el Banco Mundial. Yo tengo un estudio aquí que se llama que era sobre vulnerabilidad. Hice un estudio de la deuda proveniente de los fenómenos naturales. Y es vergonzoso cómo el BID, el Banco Mundial, te hacen préstamos en momentos de crisis como el terremoto, el Mitch, al 7 al 8%, además de la comisión. Y además con el agravante que los creo cuántos fueron, 1.300 millones, 1.700 millones en total que ha habido de los préstamos por todos estos fenómenos naturales. El grueso no se invirtió en eso, sino que los areneros se lo robaron o lo utilizaron para gasto corriente y en lugar de relevantar el país después de sus impactos negativos, dejaron al país estructuralmente más hundido. Y eso lo permitió la banca, porque les permitió que lo que les dio para resolver realmente el terremoto lo usaran para resolver problemas de caja. Eso se llama perversión administrativa de la deuda, donde hay responsabilidad de la banca internacional. Es tan así que el único que tiene un experimento fuerte de esto, y yo me inspiré en eso. Ecuador hizo una auditoría de la deuda y toda la deuda que estableció que era ilegítima, ya sea porque se la habían robado, porque no lo habían utilizado para lo que habían dicho y porque tenía excesivas tasas de interés de acuerdo a lo que el propósito de la deuda, lo que calificó ilegítimo, se economizó 6.000 millones de dólares Ecuador. Bueno, entonces a su juicio los pros superan a los contras. Entonces, y eso lo terminó negociando con los bancos y se lo aceptaron. Además, hay países que han negociado, porque es que lo que yo planteo es renovación de la deuda. Los bancos multilaterales, ¿qué es la deuda de El Salvador para el BID y para el Banco Mundial? No es nada. Son frijolitos. Entonces nosotros lo que tenemos que decir es, miren señores, hagamos una renegociación. Nosotros necesitamos una moratoria que nos dé liquidez. No, lo que no les vamos a pagar a ustedes, ya vimos los montos de pago de deuda, ¿va? De servicio de la deuda. Lo que no les vamos a pagar a ustedes, vamos a hacer un contrato con ustedes, que lo vamos a invertir en desarrollar la infraestructura de este país, en promover la agricultura, en promover a la micro y pequeña empresa, en reactivar la industria de este país, que se la acabaron con los TLC. Porque aquí no hay industrias, aquí hay ensambladoras de transnacionales la mayoría, o empresas de servicios transnacionales, o transnacionales que controlan los ejes más estratégicos de este país. Pero no hay una iniciativa. El empresario nuestro, el 95% del empresario nuestro está fuera de la política neoliberal. Ok. Ahora, entonces, doctor, por cuestión de tiempo, no queda avanzar al siguiente, que es básicamente, y aquí pregunta también un amigo de Santa Rosa de Lima, que siempre nos mira, Fausto Sorto, dice, ¿es la solución del déficit fiscal la desdolarización? ¿Hemos escuchado algo de esto? Porque algunos creen que eso podría traer el riesgo de tener la maquinita y empezar a hacer dinero y tener una hiperinflación en este país. Sí, pero es que automáticamente convierten en irresponsable al Estado. ¿Tú crees que el problema de la inflación en Nicaragua, por ejemplo, fue producto de que llegaron los sandinistas y empezaron a la maquinita? No. Fue una desestabilización promovida por los Estados Unidos. Le empezó a inyectar dólares a esa economía, a inyectarle dólares. Y entonces la gente veía los dólares saliendo de una guerra, querían los dólares y empezaron a vender en el Córdoba. Y entonces como empezaron a vender el Córdoba, el precio del Córdoba cayó y se vino una hiperinflación producto de una política económica desestabilizadora de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa ahora en Venezuela? El problema de la gran inflación en Venezuela
¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema de la inflación, de la hiperinflación en Ecuador? Y ahí lo vas a ver en el libro de la dolarización. Si Ecuador, el problema, ¿por qué tiene hiperinflación? Porque permitieron una serie de leyes que permitían las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, inversiones en dólares y todo, y entonces el dólar, el sucre, empezó a competir contra el dólar. Y la gente, en la ambición y en su mala información que tiene la población normalmente, empezó a especular con el dólar y deterioraron el sucre, hicieron una gran inflación. Tú sabes que cuando dolarizaron a Ecuador, ya el 60% de todos los valores monetarios y de las monedas circulando en Ecuador ya era dólar, ya estaba dolarizado, hombre. Okay. Entonces, todas esas mentiras, el problema es la inflación. Mira, la inflación, el manejo de la inflación nuestra. Nosotros tenemos una inflación del 2%. ¿Y de qué nos sirve? Nos hace crecer. La inflación no debe de ser un objetivo de política económica, sino que un instrumento de política económica. Ok, brevemente, doctor, porque se nos acaba el tiempo. ¿Cómo favorecería tener moneda propia, bueno, ahí vamos, cuando se trata de déficit fiscal y pago de deuda? Y solo voy a dar un ejemplo y espero, los invito a la presentación de su libro. De mi libro, que está ahí, lo pueden ver. Tal vez le puedes enseñar la portadita. Es el regreso del colón y el derrumbe del imperialismo del dólar. Del dólar. Y eso es, solo te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo castigó a esta economía la dolarización? La conversión de colones a dólares tenía dos alternativas. Hacer una conversión a partir de la comparación del valor de la moneda en relación a los bienes transables. Lo que exportas, lo que importas, haces una comparación, hay una fórmula y estableces la tasa de cambio. O lo haces a precios de paridad. O sea, que implica establecer una tasa de cambio en base a los poderes adquisitivos de cada una de las dos monedas. ¿Qué pasó? Si en El Salvador hubieran aplicado el mantenerle la capacidad adquisitiva al pueblo salvadoreño, en lugar de que el pueblo salvadoreño tuviera que dar 8.75 colones por cada dólar, debería de haber dado 3.97 colones por cada dólar. Entonces, inmediatamente, lo que hicieron fue devaluarte tu poder adquisitivo y empobrecer al país. Pero es que vos viste cómo todo este país tiene unos niveles de precios absurdos. Y eso se mantiene. Mira, la pérdida, fíjate. La pérdida que tuvo El Salvador, el asalariado. En diciembre el asalariado tenía en industria 1.260 colones era el salario. El 1 de enero esos lo convirtieron en 144 dólares por el sistema de transformación que hicieron en base a los bienes, la comparación de precios de los bienes transables. Pero si lo hubieran hecho en base a los poderes adquisitivos de las dos monedas, el salario en dólares no hubiera sido 144, sino que 317. O sea, que le quitaron 210 dólares de poder adquisitivo a todos los asalariados de este país. Por eso que se vino la contracción. Pero no solo eso, todos los ahorros que tú tenías, en cuenta corriente, en cuentas de ahorro, toda la gente que tenía sus cuentas en colones, le robaron automáticamente. Y eso significó un robo de poder adquisitivo y por lo tanto de deterioro de la economía, y por eso es que no se levanta. De entrada el robo fue 8.000 millones de dólares. Okay. Bueno, doctor, y aparte de eso, nos acabó el tiempo. No, pero aparte, debe la respuesta de cómo nos favorecería tener moneda propia, pagar la deuda. Bueno, dígamela brevemente, le doy 30 segundos. No, pero también te digo, ¿sabes cuánto le costó la dolarización al Estado? 3.169 millones de dólares. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos la moneda? Porque lo primero que tienes tú es que recuperas la política monetaria. Recuperas la política crediticia. Te voy a hablar de la política crediticia brevemente porque no tenemos tiempo. El 56% de la cartera de los bancos ahora está dedicada al consumo. La agricultura, la industria, la construcción están abandonadas, no tienen financiamiento.
Además, ponen las tasas de interés que quieren, les cobran las comisiones que quieren, y antes eso no se daba, porque si el Banco Central maneja la política monetaria y la política crediticia y la política cambiaria, ordena la economía de acuerdo al plan económico que este país necesita, no al criterio especulativo del dueño del banco, que ahora además son dueños internacionales. El país, o sea, es como que tú, ¿qué haces tú con los dos brazos? Pues muchas cosas, quítate uno. Pero, pero en términos sencillos, ¿cómo nos ayudaría a tener colones otra vez? Para empezar, tú le devolverías el poder adquisitivo a la población. Y eso elevaría la capacidad adquisitiva de la población y tendrías un factor de impulso de la demanda interna del país. Y también favorecerías a las empresas, porque sus ahorros les devolverías poder adquisitivo y podrían tener más inversión. Por otro lado, fíjate, brevemente, con solo desdolarizar, la deuda pública del Estado ahorita se reduce a 8.000 y pico millones de dólares. ¿Por qué? Porque toda la deuda privada la conviertes a colones. Te doy otro caso. El Banco Central, eso está en el libro detallado. Ahí está cómo financiar la desdolarización. Bueno, doctor, nos vamos a quedar aquí porque se nos acabó el tiempo. Sí, no me resta más que agradecerle que está usted esta mañana aquí en República. Solo un llamadito te quiero decir. Mira, yo le quiero hacer un llamado, y te lo pedí, al Consejo Nacional de mi partido, del FMLN. Como militante se los pido, y como economista. Se los pido a la Comisión Política. Y se los pido a mi presidente, Salvador Sánchez Serén, que tuvo la valentía de salir diciendo no tenemos capacidad de pago, y por lo tanto destapó que realmente la crisis es real, ¿verdad? No cualquiera lo hace. Entonces yo les pido que dejen de seguir pensando que negociando con Arena van a hacer algo, porque Arena no decide. Quienes están decidiendo esto son el señor Cristiani, los Imán, los Poma, los Regalados, los Quirós, todos los grandes capitalistas de este país, que lo que quieren es desarmar esta perspectiva de un gobierno que le dé salida a los problemas del pueblo salvadoreño, por una simple razón. Porque si tú le resuelves problemas al pueblo salvadoreño, ellos van a tener, no, pero no solo eso, van a tener que pagar los impuestos. Okay. Y van a dejar de estarle robando al pueblo. Van a haber mejores salarios en este país, y este país va a poder ser un país que crezca, que genere inversión, que genere riqueza. Bueno, doctor. Entonces, el problema, por eso yo le pido... Debo detenerlo ahí porque se nos acabó el tiempo. Por eso le solicito a mi partido... A informar a los salvadoreños de lo que está sucediendo. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado esta mañana aquí en República. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina. Doctor, ya no tenemos tiempo. Una palabra. Se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y con Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Rafa, Mayela. Gracias, Carlos, muy amable. Nosotros rápidamente nos vamos al detalle de la información. Buenos días en este miércoles 19 de abril. Rápidamente entonces al detalle de la información con Mayela Mena. Así es, comenzamos.